Conciencia Rosa. Cada día, alrededor de 18 mexicanas mueren por cáncer de mama. Parecía que era un secreto entre mujeres. Igual y te quitan el pecho, pero en silencio, ¿no? Que nadie se entere, que nadie te vea. Este sábado 18 de octubre a las 5 de la tarde, acompáñanos en el programa especial Conciencia Rosa. Detectar es vivir. Con médicos y especialistas compartiendo información importante en la lucha contra el cáncer de mama. Mausan Televisión. Buena televisión. Y es que este es un tema que no solamente nos compete a las mujeres, sino a todas las personas, hombres, mujeres, grandes, pequeños. La información que tenemos para la prevención del cáncer de mama, saber cómo diagnosticarnos y sobre todo cómo atravesar este proceso es muy importante. Por eso tenemos al doctor Víctor Marín, él es especialista en ginecología, para hablarnos de los factores de riesgo de prevención, diagnóstico del cáncer de mama. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Leslie, buenos días, René, buenos días, Jackie, buenos días, amigas, amigos, qué bueno que están por aquí. Saquen su libreta, saquen su cuaderno, saquen con qué anotar. Vamos a tener muchos datos de interés que usted necesita saber, lo esencial. Cáncer de mama, una enfermedad maligna que puede ocurrir en cualquier mujer. Esto es algo muy importante porque hay algunos mitos, por ejemplo, pues eso solamente le da a la gente viejita después de los 60, 70, 80 años o más, nada más a las mujeres, no es cierto. Entonces es muy importante que usted lo sepa. Para darnos una idea de la magnitud de este problema, sabemos que en México podemos tener alrededor de 25,000 casos nuevos de cáncer de mama cada año, 8,000 muertes por cáncer de mama cada año, que por cierto no es la principal causa de muerte en las mujeres. Otro mito, la principal causa de muerte son problemas cardíacos. Y la cantidad de muertes es calculada aproximadamente 13 mujeres por día. O sea, en el lapso que dura este programa de 2 horas, podría estar muriendo una mujer lamentablemente por cáncer de mama. Sí, impresionante. Factores de riesgo, algo importantísimo. ¿Cuáles son los 3 principales factores de riesgo? El número 1, el más importante, no lo va a creer. ¿Cuál, doctor? Ser mujer. Ser mujer. Ser mujer es el principal factor de riesgo. Los hombres también tenemos mama, pero es mucho menos probable. Es menor. Mucho menos probable. No imposible, pero es menor. Exactamente. ¿Cuánto más o menos? Pues tal vez 1 o 2% de cada 100 casos de cáncer de mama puedan ser del varón. Principalmente el problema es en la mujer. Segundo factor de riesgo, que por cierto esto no lo podemos influir, no lo podemos cambiar, esto no se puede modificar. Ser mujer el número 1 y el segundo, genética. La edad. Entre más edad, más riesgo. Al final de la vida se supone que una mujer tiene de por vida un riesgo de aproximadamente 1 en 8 mujeres, 1 de cada 8 mujeres va a tener lamentablemente o tiene ya o tuvo cáncer de mama, 1 en 8 hasta 1 en 7, porque la frecuencia va aumentando y cada vez en mujeres más jóvenes. Tercero, ¿cuál era el tercero? Genética. La genética, la herencia. Y aquí hay cosas muy interesantes, algunos números. Si la frecuencia en general era de 1 en 8, aproximadamente 12% en población general, si su mamá, su tía, su hermana, alguien de línea directa tiene o tuvo cáncer de mama, el riesgo en esta mujer se duplica, aproximadamente 20-25% de riesgo. Ahora, si en vez de una hay 2 personas en la familia que tengan esta enfermedad o hayan tenido cáncer de mama, el riesgo se vuelve a duplicar y puede ser de entre 40 y 50%. Pero no son los únicos factores. Otro factor importante de riesgo, antes de llegar a la alimentación, factores hereditarios, genéticos, el riesgo de que alguien haya tenido cáncer de ovario en la familia. Esto se habla poco, pero si una mujer en la familia, su hermana, su tía, su mamá, su abuelita tuvieron cáncer de ovario, aumenta también el riesgo de cáncer de mama. Y uno más que no se saben, esto es algo que no se platica, no se cuenta, pero si un varón en la familia, su papá, su tío, su hermano tuvieron cáncer de próstata,
Esto también aumenta estadísticamente el riesgo de cáncer de mama, sobre todo cuando el cáncer de próstata se presentó muy joven, antes de los 60 años, y que fue muy agresivo. Ahora, hay otros factores de riesgo, platicabas tú, algo que sí podemos modificar, donde sí podemos incidir, por ejemplo, La alimentación. la alimentación. Si come mucha grasa, mucha grasita animal, pues va a tener más riesgo de cáncer de mama. ¿Qué otros factores de Doctor, riesgo? por ejemplo, hoy engordan. Fumar, claro, el tabaco es un factor de riesgo para todos los cánceres Hoy y también engordan para a cáncer los de mama. animales con estrógeno Los y hormonas, estrógenos, las la carne hormonas. hormonada. Totalmente de acuerdo, ese clenbuterol famoso y otros Hasta los huevos, ¿no? Que también manejan a las gallinas de esa manera. También, toda esta alimentación y como consecuencia de la alimentación, el sobrepeso, la obesidad también son factores de riesgo para todo tipo de cáncer y específicamente para cáncer de mama. Otro factor de riesgo Ay, déjeme pensar, esto es como un examen, ¿verdad? es un examen. Alcohol. El alcohol, el consumo excesivo de alcohol también aumenta el riesgo de cáncer de mama. Actividad física. Si no hace, Sedentarios, si Dios son mío. sedentarios, usted que nos está viendo ahí desde la camita, ahorita que termine el programa, a activarse, a hacer algún tipo de actividad física. ¿Qué otro factor de riesgo? Las hormonas. Las hormonas pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama, sobre todo cuando se dan de manera indiscriminada y por demasiado tiempo. Entonces, si usted es candidata a una terapia hormonal de reemplazo, una terapia para la menopausia, anticonceptivos hormonales, lo primero es ir con su médico, que le haga una buena historia clínica, venga con el experto para evaluar su riesgo y ahí podemos decirle un usted si examen puede o no puede. Que se llama carcinoma embrionario o algo así. Ese es un marcador tumoral, pero hay otros genes, hay otros marcadores que nos pueden ayudar. Para cáncer de mama, los dos más conocidos, BRCA1, BRCA2, que son iniciales en inglés breast cancer. 1, breast cancer 2. Esos marcadores, cuando alguien tiene este marcador positivo, cuidado, como dirían en inglés. ¿Esos exámenes se hacen a través de sangre, doctor? Sí, se hacen en sangre y sobre todo los hacemos cuando hay antecedentes familiares. Entonces, ese BRCA1, BRCA2 pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama a un 50 hasta un 70%. Doctor, y usted está hablando de, claro, de consumir hormonas o de tratamientos hormonales, pero también pasa que muchas mujeres tenemos nuestras hormonas, pues no normales, vamos a decir, no tenemos el periodo, digamos, dentro de los plazos, a veces somos irregulares. Eso, no atender esas cosas también nos pueden llevar a esta consecuencia. Sí, las alteraciones hormonales pueden en un momento dado generar un riesgo mayor. Algo importante del tema que hablamos de la herencia, de los genes, aquí hay dos mitos. Uno, si a mi mamá le dio cáncer de mama, yo me voy a morir de cáncer de mama, ¿me va a dar cáncer de mama? No necesariamente, es un riesgo aumentado, pero no necesariamente va a ser así, y si usted hace algunas medidas que vamos a platicar más adelante, puede disminuir ese riesgo. Del otro lado, a mi familia nadie le ha dado cáncer de mama, a mí no me va a dar. Pues fíjese que actualmente como el 90%, 9 de cada 10 casos nuevos de cáncer de mama, no hay ningún antecedente familiar. Oiga, es la primera en la familia. Y los exámenes, por ejemplo, a mí me dicen que me haga la mastografía. Me hice una mastografía, pero de repente me dice el doctor, pero para estar seguro también tiene que hacerse un ultrasonido. ¿Se necesitan hacer los dos exámenes o con una mastografía es suficiente? Muy buena pregunta. Mira, en general el principal estudio es la mamografía o mastografía, que está diseñada para detectar cáncer y ante las lesiones más precursoras, más jóvenes, más tempranas de cáncer. Sin embargo, en ocasiones no se alcanza a ver bien porque el tejido es muy denso, el tejido es muy fibroso, es muy duro. Entonces ahí nos ayuda el hacer un ultrasonido y también una mamografía o mastografía, Doctor, las dos. ¿cuál es ese examen que te hacen como unas planchitas y te hacen así el busto? La mastografía o ¿Y mamografía. es realmente recomendable o es mejor Sí. hacer la, No, sí la es radiografía? necesario. Oigan, Doc, ¿Sí? Es necesario. Y aquí sí, yo también. Hace algún tiempo sentí yo así una bolita y me dolía. Entonces primero la doctora me dijo, que te duele es buen síntoma. O sea que esas bolitas en la mujer no duelen, según ahorita nos dice. Sí. Pero me hicieron ese examen, me mandó a hacer ese examen. ¡Ja! ¡Ja! Me dolió. O sea, me pusieron así y me aplastaron. Así. Sí, duele y me lo mucho. tocaron. Al final fue un ganglio por ahí inflamado que Sí. yo tenía y me dolía. Doctor, vamos a la prevención, el tacto y toda esta cosa. Sí, y las mira, bolitas. en cuanto a otros factores de riesgo,
primero, no tener hijos o tener hijos muy tarde, después de los 35, 40 años de edad, aumenta el riesgo de cáncer de mama también, y no amamantar también aumenta el riesgo de cáncer. En general, el cáncer de mama no duele. Entonces, es muy frecuente que una jovencita de 20 años, de 30 años nos diga, tengo una bolita y me duele y me da mucho temor. No, no se preocupe. Más jovencitas es muy raro, aunque sí hay cánceres en mujeres muy jóvenes. Yo tuve una paciente el año anterior de 33 años de edad con cáncer de mama. Y otra cosa importante, el hecho de revisarse. ¿A partir de cuándo? A partir de los 20 años de edad, autoexamen mamario, la mamografía a partir de los 40 años de edad. La autoexploración, que es tan importante, se debe uno de tocar, pero una bolita chiquita, y aunque sea un puntito, hay que revisarlo. Sí, hay que revisarlo siempre, hay que revisar todo el tiempo, todos los meses, cualquier hallazgo que usted detecte, hay que ir con el médico y decirle, mire, siente esto, siento aquello, que el médico le enseñe, le verifique cómo es que se tiene que hacer el autoexamen. Ahora, medidas preventivas, todo lo que ya dijimos, al revés. Coma bien, no suba de peso, cuide su peso, haga ejercicio, no tome alcohol, no fume. Pero usted se queda, doctor, se queda para más preguntas, pero esas nos las va a responder más adelante. Mientras, primero vámonos a un pequeño corte, pero ahorita volvemos con más, aquí en La Mañana Estelar. Perfecto. No, es que no. Y nos decías, es al revés. Es al revés. Mira, lo que estábamos platicando de factores de riesgo, pues ahora vamos a cambiarlos al otro lado y serían factores de prevención, de protección. Coma bien, disminuya la cantidad de grasas animales, coma mucha fruta, mucha verdura, tome mucho líquido, haga actividad física 30 a 60 minutos todos los días, al menos 5 días a la semana, no fume, no tome alcohol y tampoco consuma ninguna sustancia tóxica. Por otro lado, pues si piensa embarazarse, la verdad, en todos sentidos es mejor embarazarse joven que después de los 40. La prevención incluiría embarazarse antes de los 30, 35 años de edad y amamantar. Es un factor muy importante. La mama no termina de madurar, no termina de completar su maduración hasta que alimenta al bebé, hasta que produce leche. Entonces, antes de eso siempre es inmadura. ¿Por toda la vida? Es decir, Sí. si una mujer jamás ha amamantado, aunque te haya tenido hijos, ¿eh? Sí, la mama no termina su desarrollo hasta que no empieza esta producción de leche y alimenta al bebé. Entonces, si usted tiene factores de riesgo de manera importante, tiene una situación de mayor cuidado, de mayor protección, vaya a su médico. Y si usted tiene la mala suerte de que su mamá, su tía, su hermana tuvieron cáncer de mama, hay que saber a qué edad lo tuvo, a qué edad se diagnosticó, para empezar los estudios de mamografía 10 años antes de esa edad. O sea, si su mamá tuvo el cáncer de mama a los 50, usted empezaría estudios a los 40. Si su mamá tuvo el cáncer de mama a los 45, usted iniciaría a los 35. El autoexamen es muy importante porque puede detectar una bolita, que por cierto, pues no es la detección más temprana, pero es importante. Y el varón podría también tener un factor importante ahí, porque luego, mira, nos llegan pacientes, 2 de cada 3 mujeres nos llegan de manera tardía al consultorio, ya con bolitas grandes, y luego yo me pregunto, ¿qué no anduvo nadie por ahí de curioso en ningún momento? Tocándole, Sí, ¿verdad? entonces usted, señor, que nos está viendo, usted también puede participar, y si anda ahí de curioso, anda explorando, pues de una vez denle una buena revisión. Sí. Oiga, doctor, yo ahorita le pregunté a Sandy, pues antes te hiciste la mastografía y esa no estuvo chiquita. Tengo una prima que a los 25 el doctor no sabía qué era y le mandó a hacer la mastografía y tenía cáncer de mama a los 25 años. Sí, mira, es rarísimo en mujeres tan jóvenes, pero sí es importante. El primer estudio en mujeres jóvenes sería el ultrasonido. Si el ultrasonido detecta algo sospechoso, pasamos a la mamografía. En mujeres mayores de 40 es al revés, primero la mamografía y en segundo término el ultrasonido, ¿sí? Ok. Ahora, esto no nos hace el diagnóstico preciso, completo ni exacto de cáncer de mama. Si la mamografía detecta un problema, entonces tenemos que ir con un senólogo, mastólogo, ginecólogo u oncólogo que haga el estudio siguiente, que es la biopsia, el tomar un fragmento de tejido y mandarlo a estudiar a patología para estar cierto si es o no es cáncer de mama. Nunca había escuchado senólogo, ahora sí que me ha sorprendido, ¿eh? Sí hay una especialidad que se llama así en Es diferentes una países. subespecialidad de la Es una ginecología. subespecialidad. Ajá. En diferentes lugares, en diferentes países tienen diferentes nombres, pero Ok. básicamente es así: senólogo de seno, mastólogo de mama, ginecólogo u oncólogo. Ya tenemos preguntas
preguntas, doctor. Dígame usted. Ya hay preguntas. Aquí tenemos una que dice, ¿qué estudios y seguimiento debe tener una persona que no tiene cáncer de mama, pero que su mamá lo padeció? Su papá falleció por cáncer de próstata, al igual que su abuelo falleció por cáncer. Tengo 41 años y algunos temas hormonales. Valentina, mi prima Valentina Arroyo. Mira, Ándale, familia. ¿Qué situación, para empezar, tan dramática? Me imagino el estrés que puede tener una persona así. Ahí es muy importante que las personas que tienen cáncer se hagan el estudio, que su médico les solicite el estudio de estos genes que pueden estar mutados, BRCA1, BRCA2 y algunos otros que en un momento dado proceden. Luego, si el familiar tuvo ese gen alterado, entonces la paciente, la persona que está interesada, también debería buscarse el gen para ver si tiene este riesgo, porque decía, si no tiene ese gen mutado, entonces podría tener un riesgo de un 20%, 25%, hasta 40, 45, 50% tal vez, pero si tiene los genes positivos, el riesgo sube todavía más, 50, 75%. Y segundo, pues el autoexamen. Y tercero, muy importante, la mamografía. A veces la pedimos cada año, a veces la pedimos cada 2 años, dependiendo de los antecedentes de riesgo y del resultado. Generalmente el resultado se da en un término que dice VIRATS, que es un acrónimo. VIRATS, el 1, el 2 son normales, el 3 ya nos empieza a llamar la atención y del 4 para arriba pues es de más riesgo, es algo que no es normal. Doctor, mire, y justo hace un ratito hablábamos del apoyo de los hombres. En este nos escribió Jorge, dice, bonito día, saludos a toda la familia de Mañana Estelar, qué bueno que difundan información importante sobre el tema de la prevención de cáncer de mama. Gracias, Jorge, por estar interesado aún en tu condición de que no eres mujer, ¿no? Entonces creo que es un equipo de todos. Sí, y también en el caso de que en la familia haya cáncer de mama, el varón también tiene este riesgo. Entonces también hay que revisarse en el momento que se bañe, dése una revisadita, cualquier situación ahí que encuentre rara, una bolita, algo así, vaya de inmediato. Hay que vencer el temor, a veces les da miedo de que qué me van a decir, qué me van a hacer, qué van a pensar y qué tal si es algo malo. Lo mejor es ir a consulta, exacto, a revisión. Siempre cualquier cosa. Y esta pregunta que nos manda Diana de aquí de la Ciudad de México, que pudiera parecer así muy obvia para algunas personas, pero que sí es bueno preguntar de todo. Dice, ¿es verdad, doctor, que las varillas, fíjese nada más, que algunos sostenes tienen, pueden contribuir a que se produzca un cáncer de mama? No, definitivamente ese es un mito. Ningún tipo de sostén, de brasier va a aumentar el riesgo de cáncer de mama. Oye, ¿y los desodorantes? Tampoco. El depilarse, tampoco. El dormir con brasier apretado. Tampoco. Si golpe, que luego dicen que a lo mejor un golpe. En general, tampoco los golpes son causa de cáncer de mama. ¿Y los implantes de seno? No, tampoco son causa de cáncer de mama, no. Bueno, aquí hay otra pregunta de Belén, del Estado de México, que dice, ¿el cáncer de mama le puede dar a cualquiera y a cualquier edad? Sí, en términos generales sí, aunque es más frecuente después de los 50 años. Decíamos que cada vez lo estamos detectando más temprano, incluso en mujeres de 40 y algunas mujeres, poquitas afortunadamente, de 30. Sí, cualquier mujer tiene este riesgo. Lo vamos a poner de otra manera. ¿Hay alguna mujer que podamos decir no tiene riesgo de cáncer de mama? No. A ninguna mujer le podemos decir eso, lamentablemente. Okay. Hace un momentito mencionó lo de las pruebas genéticas y justo Lucero, un beso Lucero, nos dice, ¿en qué consisten las pruebas genéticas y cuándo conviene derivarme a asesoría genética? Muy buen punto. Mira, los exámenes los hacen en sangre, no los hacen en todos sitios, hay que buscar en qué laboratorio lo hacen y de primera instancia es para personas que tienen factores de riesgo en su familia, personas que han tenido ya ese antecedente en su mamá, su tía, su hermana y de preferencia que sea primero en esa persona enferma en la que hayan hecho el estudio para saber si ella tuvo o no tuvo este gen y si ella después tiene el riesgo de tenerlo, pues hay que hacer el estudio, se lo pide su médico. Y hablando de cuestiones anormales en los senos, por ejemplo, Laura de Chihuahua dice, ¿por qué me da comezón en los senos? ¿Eso es algo malo o es normal? No, mira, ahí hay muchas causas. Puede ser que resequedad, puede ser un problema de atopia, de urticaria. ¿La piel nada más es alguna alergia?
Puede ser el sostén, el brasier ¿Y la que utilice. circulación, doctor? Probablemente, pero más que nada son problemas de la piel. No, eso no va a dar datos, no va a provocar un riesgo de cáncer de mama, ni tampoco es un dato para pensar en cáncer de mama. A ver, acá Leticia de Yucatán dice, ¿qué tan cierto es que el tener un bebé ayuda a reducir los riesgos de contraer cáncer de mama? Definitivamente, el tener un bebé, sobre todo cuando es joven, y amamantar al bebé, sobre todo, no solamente es riesgo de cáncer de mama, hay que pensar en que la leche de mamá es la mejor alimentación que puede recibir un recién nacido, y si lo puede dar esa lactancia por 6 meses, por 1 año o un poco más incluso, es lo mejor que su bebé le puede dar, el mejor regalo que le puede dar, y además le disminuye el riesgo de cáncer de mama, cierto. Además, no solo la salud física, yo no he tenido bebés, pero sé que al amamantar la conexión con los niños es realmente profunda. Tenemos otra pregunta, la última que han mandado por WhatsApp. Quiere preguntar al médico cuándo se tuvo cáncer, qué tan probable es que regrese. Rapidísimo, doctor. Alto riesgo, hay que darle mucha vigilancia, mucho tratamiento, acuda con el especialista. Exacto. Mi doc, Gracias, como Sofía. siempre, Muchas muchísimas gracias. Desde Tampico, Tamaulipas, aunque lo quiera negar el doctor Víctor Me Marín. acabo de dar cuenta que soy tan pequeño. Exacto, le dieron su acta de nacimiento y decía Tampico, Tamaulipas. Gracias, amigo. Pausa, regresamos.